Acá vamos a intentar hacer una medición de puesta a tierra en un galpón industrial. Esto es de una empresa que nos ha permitido ingresar para hacer las mediciones, y vamos a ver los problemas prácticos que uno encuentra cuando tiene que hacer las mediciones. Nosotros hemos verificado las dimensiones de este galpón, que son aproximadamente de unos 18 metros de ancho por 60 por 18. Bueno, la teoría lo que dice que deberíamos de calcular la distancia más alejada de la malla. Esto tiene una malla que une los vértices del aparato. Tenemos que sacar la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. Bueno, más o menos nos está dando 72 metros. ¿Qué dice la teoría? Que nos tenemos que ir a 5 veces la distancia mayor. O sea, si multiplicamos 70 por 5, nos iríamos 7 por 5, 350 metros. Bueno, es imposible. Además no tenemos esa cantidad de metros. Entonces lo que vamos a hacer es medir con lo que tenemos, que son los rayos de cable que llevamos con la sonda que inyecta corriente a aproximadamente unos 120, 130 metros de la malla, y vamos a ver qué nos da. Esto es lo que uno encuentra como problemas en un caso práctico, ¿no? Porque realmente, si vemos también, estamos rodeados de lugares donde hay edificaciones. Todas las masas metálicas influyen en la lectura, o sea que sabemos que es una lectura que no va a ser 100% real, pero es lo más aproximado que podemos obtener. Vamos ahí. Después. Bueno, acá tenemos conectado el terminal de la sonda de inyección de corriente, lo que sería el terminal H, y vamos a conectar aproximadamente al 62% aproximadamente la sonda para medir potencial. Esto es todo lo que hemos podido alejarnos desde el galpón, y aproximadamente, bueno, en línea recta estaremos en unos 110, 120 metros. Más de eso no hemos podido alejar. Lo que se ve por encima del paredón es el galpón del que necesitamos medir la conexión de puesta a tierra. Vamos a ver qué... Bueno, acá estamos conectando el terminal de la sonda que mide el potencial, aproximadamente a un 62% de distancia desde la puesta a tierra, que es la que tenemos que medir. Y ahora vamos a hacer la medición a ver qué nos da. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que indica el instrumento. Vamos a medir. Así que ponemos la medición de tierra y le ponemos iniciar medida, a ver qué nos dice el instrumento. Bueno, ahora vamos a hacer la medición. Habíamos tenido un inconveniente, que se nos había desconectado el cable de la sonda que inyecta corriente y no nos medía. Solucionado esto, vamos a hacer la medición y nos está dando 0,92 ohm la medida. Una medida aproximada. Tiene un margen de error. ¿Por qué tiene un margen de error? Porque no nos podemos alejar lo suficiente de la que dice la teoría. Así que, pero bueno, en la forma práctica lo máximo que podemos alejar. Vamos a hacer pues otras mediciones cambiando la distancia del electrodo de medición de potencial, a ver cómo varían, y tratar de ver si podemos sacar alguna relación de valores a través de algunos métodos alternativos. Uno de los métodos alternativos es el de la pendiente, que si hay que hacer mediciones al 20% de distancia del cable de potencial, otro al 40% de distancia,
Estamos viendo la distancia desde la malla de tierra, ese cable, hasta el cable donde medimos potencial. Al 20%, al 40%, al 60%. Ahora vamos a variar la distancia y vamos a medir a ver qué nos da. Así que nos está dando 0,92. Bueno, ahora hemos agregado unos tramitos de cable y bueno, nos varió el valor, no está en 1,04, eso puede ser por la influencia de la resistencia de los cables. También estamos viendo que las ondas de medición tienen valores altos, por eso nos aparece el mensaje acá de alerta. Vamos a ver en display, fíjense, este valor ahí nos mostró. Vamos a mostrarlo de vuelta, display. RP es la sonda de potencial. RC, vamos de vuelta, RP 30,5, RC 25,8 kilómetros. Son valores un poco elevados, deberían ser más bajos. También eso influye para que la exactitud de la medición. O sea, los valores de las ondas son esos, las ondas de medición. RP es la de mide potencial y RC es la que inyecta corriente. En realidad, no, bueno, en este momento no tenemos con qué, pero lo ideal sería haberle agregado un poco de agua para que disminuya la resistencia de contacto. Pero si fueran valores elevados, mucho más elevados, el instrumento ya no nos dejaría medir, nos daría una alerta y no nos deja medir, pero está midiendo. Bueno, esta medida la estamos haciendo ahora, agregamos agua a las ondas de corriente y de tensión. Esto está medido a aproximadamente el 70% de distancia. Y así que vamos a repetir la medición que habíamos tomado antes porque nos dio una variación muy importante entre la del 70% y la del 62%. Así que vamos a... Ahora repetimos la medición al 62%, mereciendo bien las ondas y bajaron notablemente el valor. Tanto las ondas de corriente como las medida de potencial están oscilando entre 2,6 kilómetros a 2,8 kilómetros. Antes estaban dando arriba de 30 kilómetros. Y la medida, la verdad que bueno, ha variado notablemente, ¿no? Bien. Bueno, más. Estamos midiendo ahora el 50%, nos está dando un valor muy bajo, es decir, ya estamos dentro de una zona de influencia de las puestas de tierra, o sea que realmente ya lo que medimos no tiene ninguna exactitud, lamentablemente, pero vamos a verificar repitiendo las medidas. Bueno, esta medida la estamos haciendo al 40% aproximadamente. Ahí vemos el valor de la resistencia de potencial y la de corriente. Hicimos una medida anteriormente que tuvimos problema con el valor de la resistencia puesta a tierra de la sonda de potencial. Entonces varía mucho cuando los contactos de las ondas de medición no es bueno, la lectura varía considerablemente, así que es un tema importante a dar cuenta, a tenerlo en cuenta y a prestarle atención cuando se hacen las mediciones, si no, lamentablemente la lectura que tomamos es muy errónea. Bueno, algunas conclusiones que queríamos marcar de las mediciones que hicimos en el edificio de la empresa que nos permitió hacerlo. Y tiene que ver con los inconvenientes que se producen en forma práctica. Como veíamos en los videos anteriores, el primer inconveniente es cuando uno tiene que hacer una medición en una zona industrial que está rodeado de otros edificios y no hay mucho espacio para donde poder llevar a la práctica el tema de lo que dice la teoría, que es cumplir con alejarse
las 5 veces la distancia mayor de la separación de las puestas a tierra, o de la diagonal que tenga la malla de tierra. En la práctica se hace prácticamente, en la mayoría de los casos, imposible cumplir con eso. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, tener algún valor aproximado, como hemos hecho, que nos da una idea de qué valores están esos valores. El otro procedimiento que podría llegar a hacerse es tratar de aplicar algunos de los métodos alternativos que realmente son muy engorrosos, porque requieren hacer una cantidad, un número muy importante de mediciones. Se deben de repetir por cada posición de la sonda de inyección de corriente, que por lo menos para aplicar los métodos alternativos debería de estar a 2 veces la distancia que da la diagonal mayor. Y después hay que tomar como mínimo, de acuerdo a lo que dice la teoría, alrededor de 10 puntos por cada medición. Se repiten las mediciones después variando la separación, la distancia de la sonda de inyección de corriente al 80% y al 60%. Bueno, tampoco teníamos posibilidad de hacerlo el día que lo hicimos porque las condiciones climáticas, creo que en algunos videos se puede apreciar, teníamos mucho viento, se levantaba mucha tierra y se nos dificultaba mucho poder hacer las mediciones. O sea que no es sencillo resolver estas situaciones. Un tema importante que tenemos que tener en cuenta es el esquema de conexión a tierra del neutro de las instalaciones. En el caso de las instalaciones que nosotros estábamos midiendo, están en esquema TT. La alimentación que reciben estos edificios es en baja tensión y de acuerdo a la reglamentación es obligatorio el uso del esquema TT. En otros casos, en instalaciones industriales que están a veces en áreas más alejadas o llegan líneas o incluso dentro de estas áreas en zona industrial, reciben la alimentación en el esquema TNS porque tienen la posibilidad de tener un transformador propio. Generalmente se adopta el esquema TNS. También ahí tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a medir no es la tierra de protección, sino la tierra de servicio del transformador. Entonces, allí la cosa un poco es como que toda la malla de tierra que pueda tener la instalación va a estar vinculada con el transformador, y lo que debemos de tener alguna idea de una lectura de la tierra de servicio y después verificar continuidad de todas las conexiones de tierra. Por lo tanto, las cosas cambian, las condiciones, y las lecturas que vamos a tener seguramente tienen que ser más bajas. En el caso que nos ha tocado medir, sabemos que esa malla da un valor bajo porque tiene un caso particular, tiene hecho una perforación a una cierta profundidad donde hay electrodos que están en contacto con una capa freática que garantiza que tengamos un muy bajo valor de resistencia de puesta a tierra, y que es muy conveniente en este caso porque fundamentalmente sirve para la protección contra la descarga de rayos en la zona. Así que, bueno, como ven, la presencia de grandes masas rodeando la zona también distorsiona todas las lecturas, y es probable que a lo mejor las lecturas reales sean un poquito más elevadas de lo que hemos medido por la influencia de todas las masas que hay en la zona.